A simple vista, esta película nos presenta lo que podemos esperar de una película infantil. Los personajes son pequeños osos adorables, los colores son brillantes y hay corazones por todos lados. Todo tiene una estética prácticamente tierna, pero mientras más avanza la película, se vuelve más evidente que no está intentando hablar sobre fantasía. Está hablando sobre nosotros, sobre cómo aprendimos a odiar y cómo las creencias pueden utilizarse para manipular generaciones, porque debajo de toda esa estética amigable y de caricatura se esconde una de las películas más pesimistas y perturbadoras de los últimos años. Hoy hablaremos de Unicorn Wars. Uno de los aspectos más importantes de la película es que ninguno de sus personajes parece comprender realmente por qué existe la guerra. Los osos crecen odiando a los unicornios desde que tienen memoria, pero nunca se toman el tiempo de cuestionarse aquel odio, y nunca nadie les explica por qué. Lo que hace que el conflicto deje de sentirse fantástico, porque el odio dentro de la película funciona exactamente igual que en el mundo real. Se enseña. Como se nos muestra a lo largo de la historia, los personajes no nacen violentos, son educados y amables, dentro de un sistema que constantemente les repite quién es el enemigo, quién merece morir y a quién deben temer. La película muestra cómo el miedo y la propaganda pueden moldear completamente la identidad de una persona, especialmente cuando ésta crece rodeada únicamente de eso, dotándonos de una idea bastante perturbadora, siendo que muchas guerras no comienzan porque las personas se odian naturalmente, sino porque alguien les enseñó a hacerlo, lo que nos lleva al siguiente punto. Otro tema bastante relevante en la película es la religión, pero Unicorn Wars no utiliza la religión como un símbolo de esperanza, sino como un método de control. Los personajes creen que su guerra tiene un propósito sagrado, convirtiendo la destrucción del enemigo en algo necesario. Y eso vuelve el conflicto todavía más peligroso, porque cuando la violencia se convierte en algo divino, deja de tener límites. La película muestra constantemente cómo las creencias pueden ser utilizadas para justificar violencia y crueldad, especialmente cuando personas, o en este caso, los ositos, dejan de cuestionar aquello que se les enseñó. De igual forma, los líderes dentro de la película utilizan miedo, culpa, castigo y hasta fanatismo para mantener viva la guerra, que a su vez es la que les dota del poder del que gozan en ese momento, haciendo del conflicto algo interminable. Porque una vez que alguien cree que destruir al otro es una misión sagrada, cualquier acto de violencia parece justificable. Y esta idea no pertenece únicamente a la ficción. A lo largo de nuestra historia, diferentes conflictos han sido presentados como algo más que guerras. Durante las cruzadas, miles de personas fueron convencidas de que luchar y morir en batalla era una obligación espiritual, transformando la guerra en una causa divina. Siglos después, durante distintos procesos inquisitoriales, la persecución de otros individuos fue justificada bajo la idea de proteger una verdad absoluta. No se veía como crueldad, sino más bien como una responsabilidad moral, siendo para nada diferente a lo que los osos hacen con los unicornios en la película. Incluso fuera de estos ejemplos, la historia está llena de líderes, movimientos y gobiernos que han utilizado creencias religiosas para movilizar personas hacia la violencia. Porque cuando una causa es presentada como algo sagrado, cuestionarla es traición. Y eso es precisamente lo que retrata la cinta. Los osos no pelean únicamente porque odien a los unicornios. Pelean porque han sido convencidos de que su odio tiene un propósito superior, de que la guerra es necesaria y destruir al enemigo es lo correcto.
Nos muestra que las personas son capaces de cometer actos terribles cuando creen que están sirviendo a una verdad absoluta, probando un punto fundamental para el desarrollo de toda la cinta, siendo que cualquier sistema de creencias puede convertirse en una herramienta de manipulación cuando deja de ser cuestionado. Y cuando una generación transmite esas creencias a la siguiente, el odio deja de ser una decisión y se convierte en una herencia. Si hay una idea que Unicorn Wars repite constantemente, es que la violencia rara vez aparece de la nada. Casi siempre viene de algún lugar, de una herida, algún trauma o incluso de algo que alguien sufrió antes. A lo largo de la cinta vemos personajes que lastiman a otros constantemente, pero mientras más observamos sus vidas, más evidente se vuelve que muchos de ellos también fueron víctimas en algún momento. Crecieron rodeados de miedos, castigos, humillación y violencia normalizada. Unicorn Wars nunca presenta la violencia como algo extraordinario. La presenta como algo cotidiano, como algo que forma parte de la educación de los personajes. Los osos, desde pequeños, son entrenados para obedecer, para competir, desconfiar y odiar, pero sobre todo para creer que la violencia es una solución legítima. Lo más perturbador recae en que ninguno de ellos parece cuestionarlo, porque cuando alguien crece rodeado de violencia, eventualmente deja de verla como lo que es y empieza a verla como algo normal. Y esta es una realidad que no existe solo dentro de la película. En el mundo real, numerosos estudios sobre abuso familiar muestran que las personas que crecieron en entornos violentos tienen una mayor probabilidad de reproducir esos comportamientos más adelante, no porque estén destinadas a hacerlo, sino porque es la única manera que conocen de relacionarse con el mundo. Dicho lo anterior, ningún personaje representa mejor esta idea que Azulín. Durante gran parte de la historia, vemos cómo su necesidad de control y poder termina destruyendo todo a su alrededor. Pero la película también nos muestra el origen de esa conducta, sus inseguridades, sus heridas, su necesidad constante de demostrar superioridad. Esto no justifica sus acciones, pero sí nos ayuda a entender algo importante, que detrás de cada acto de violencia suele existir una cadena de sufrimiento que comenzó mucho antes. El problema es que cuando nadie rompe esa cadena, el daño continúa avanzando. Por eso la guerra en Unicorn Wars parece imposible de detener, porque el conflicto ya no existe únicamente entre osos y unicornios, existe dentro de los propios personajes. Y aquí es donde la película deja de hablar de fantasía y empieza a hablar directamente de nosotros, de familias que heredan traumas, de sociedades que heredan odio, de generaciones enteras que repiten errores que nunca eligieron originalmente. Pero el aspecto más aterrador de la película no es la guerra, es la posibilidad de que los seres humanos llevemos siglos atrapados en el mismo ciclo, lastimando a otros por heridas que jamás aprendimos a sanar. Y si la violencia puede heredarse de una generación a otra, entonces la pregunta que plantea el final de la cinta resulta todavía más inquietante. ¿Y si este ciclo nos acompaña desde el principio de nuestra misma existencia? Llegados a este punto, podemos estar de acuerdo en algo. El aspecto más perturbador de la película, sin duda, es su final. Después de toda la destrucción, Unicorn Wars deja una sensación extraña, como si acabáramos de presenciar algo mucho más grande que un conflicto entre unicornios y osos. Porque cuando observamos el desenlace con atención, resulta difícil ignorar una idea inquietante. Unicorn Wars puede interpretarse como una alegoría sobre el origen del ser humano, un origen construido a partir del resentimiento, del miedo, del odio y de la violencia. Lo interesante es que esta idea no es nueva. De hecho, aparece constantemente en algunos de los relatos más antiguos de nuestra historia.
Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de Caín y Abel, dos hermanos, dos personas nacidas del mismo origen, que terminan enfrentándose hasta que uno de ellos acaba con la vida del otro. Y es imposible no ver las similitudes, porque al igual que Caín, Azulín termina siendo consumido por algo que lleva creciendo dentro de él durante toda la película: los celos y el resentimiento. Y al igual que en el relato bíblico, la violencia aparece entre hermanos, no entre extraños, sino entre aquellos que deberían haberse amado. Esto es importante porque la película parece sugerir que el origen de la violencia humana no surge de criaturas monstruosas, surge de emociones profundamente humanas, emociones que todos conocemos, y quizá por eso el enfrentamiento final resulta tan devastador, porque no estamos viendo únicamente el final de dos personajes, estamos viendo la culminación de todo aquello que la película ha venido construyendo desde el principio: el odio aprendido, la manipulación, el fanatismo, el trauma, el ciclo de violencia. Todo termina convergiendo en un único momento, como si la película quisiera decirnos que cuando esas fuerzas se alimentan unas a otras durante demasiado tiempo, la destrucción se vuelve inevitable. Y aquí aparece una de las interpretaciones más pesimistas de toda la obra: que la violencia no es simplemente un error de la humanidad, y quizá forma parte de ella, porque incluso en nuestras historias más antiguas encontramos el mismo patrón: hermanos enfrentándose, pueblos destruyéndose, personas justificando el sufrimiento de otras personas. Siglos cambian, civilizaciones desaparecen, religiones nacen y mueren, pero el conflicto sigue apareciendo una y otra vez. Y eso es precisamente lo que vuelve tan incómodo el final de Unicorn Wars, porque nos obliga a preguntarnos si realmente hemos roto ese ciclo o simplemente hemos aprendido a disfrazarlo. Sin embargo, la película no parece decir que el ser humano sea únicamente violencia. También vemos amor, compasión, vemos sacrificio y empatía, por lo que surge otro planteamiento. La bondad y la crueldad nacen del mismo lugar, ambas forman parte de nosotros, y en determinadas circunstancias, el odio puede llegar a ser mucho más poderoso que el amor. Quizá por eso el final se siente tan devastador, porque no nos muestra un monstruo, nos muestra un espejo, y en ese espejo lo que vemos no son osos ni unicornios, somos nosotros. Unicorn Wars no intenta asustarnos con la sangre ni con la guerra, ni siquiera con su violencia extrema. Lo que realmente vuelve perturbadora la cinta es la visión que tiene de nosotros mismos, una donde el odio se aprende, donde las creencias pueden convertirse en herramientas de manipulación, donde la violencia pasa de una generación a otra como una herencia invisible, y donde todas las personas parecen condenadas a repetir los mismos errores una y otra vez. Quizá por eso la película permanece en la cabeza mucho tiempo después de terminar, porque debajo de toda su fantasía existe algo profundamente real. La película nos obliga a mirar una parte de la humanidad que muchas veces, si no es que siempre, preferimos ignorar. Esa que aparece cuando el miedo se convierte en odio, cuando las creencias dejan de cuestionarse y cuando el dolor termina transformándose en violencia. Y lo más inquietante es que no hace falta mirar muy lejos para encontrarlo. Basta con abrir un libro de historia, encender las noticias o simplemente salir de casa y mirar el mundo. Porque al final, los monstruos nunca fueron los unicornios, nunca fueron los osos, siempre fuimos nosotros. Si el video te gustó, da like y comenta. Nos vemos en la próxima.